5 de la tarde, hora centro en Estados Unidos, vamos a dar comienzo a la clase inaugural del calendario regular del International Teleconference Program. Es para mí un verdadero honor estar acá nuevamente con ustedes en la edición número 17 de este programa que empezamos allá por el año 2009 con un poco número de universidades asociadas. En ese momento eran 2 universidades. En este momento llegamos a tener 87 instituciones adheridas al programa, y este progreso se debe nada más y nada menos que a la presencia de ustedes y al permanente apoyo. Como les dije, tenemos 87 instituciones en este momento agregadas al programa, y en los últimos 2 o 3 meses hemos agregado a 3 nuevas instituciones como son el Tecnodiagnosis de Guatemala, que está asociada a la Universidad Rafael Aldívar. También está el programa de residencia de radiología del Hospital Regional Lambayeque en Chiclayo, Perú. Y finalmente el Hospital Metropolitano y el Hospital Axis, que está adherido a la Universidad Internacional de Ecuador en Quito, Ecuador. Además, hemos agregado al programa 11 profesores en el último tiempo, de manera tal de que lo que queremos hacer es mejorar todo lo que podamos en la calidad de nuestras presentaciones. Sin más, voy a hacer la presentación formal del speaker del día de la fecha, quien es el doctor Gori Ballester. El doctor Gori Ballester es oriundo de Puerto Rico. Él hizo la Facultad de Medicina en la Universidad de Puerto Rico, donde también hizo la residencia de radiología. Posteriormente hizo un entrenamiento en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, acerca de todas las imágenes oncológicas en abdomen. Actualmente se desempeña como director de radiología del Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico, del Hospital Auxilio Mutuo en San Pablo. Es director de radiología del Hospital Centro Comprensivo de Cáncer. Es catedrático auxiliar del Departamento de Radiología de la Universidad de Puerto Rico. Es presidente y fundador de CIMA, que es Subspecialized Imaging Group and Imaging Diagnostic and Interventional. Tiene una vasta experiencia en la práctica de radiología diagnóstica, con más de 14 años de experiencia. Está diplomado por el American Board of Radiology, y su gran especialidad son imágenes oncológicas de abdomen y pelvis. Y en el día de la fecha, el doctor Gori Ballester nos va a hablar acerca de tomografía computada, resonancia magnética de complicaciones postquirúrgicas y postprocedimientos hepatobiliares pancreáticos, repaso de casos. Te agradecemos muchísimo por tu presencia, doctor Gori Ballester, y adelante con tu presentación. Buenas tardes, para mí es un placer estar de nuevo aquí con el doctor Premigliano y este curso que ya lleva, como él dijo, muchos años. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí. Aprovecho para felicitar al doctor Premigliano por el maravilloso trabajo que ha hecho con este esfuerzo que empezó, como él muy bien mencionó, pequeño y ya es inmenso y cada vez sigue creciendo. Lo felicito por eso y lo exhorto a seguir ¿verdad? Este trabajo que sabemos que conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha coordinación, y de verdad que es un privilegio participar de él. Como él les mencionó, vamos a hablar un poco de casos de resonancia y tomografía de complicaciones postquirúrgicas y de ciertos procedimientos hepatobiliares y pancreáticos. Estos casos son algunos posiblemente los difíciles cuando estamos evaluando en nuestro día de trabajo, cuando encontramos con un caso post-tratamiento, post-quirúrgico, post-procedimiento, pues no sabemos lo que vamos a encontrar y muchas veces se quedan en la lista mucho tiempo porque pues son básicamente inesperados lo que podemos encontrar y muchas veces son complicados. A través de esta charla, pues mi intención es enseñarle casos que hemos visto, que hemos evaluado, que
que hemos fallado en muchas ocasiones y que, ¿verdad? Los comprobamos luego muchas veces. Pero la idea es que se familiaricen con ellos y al final pues darle unos hints, unas claves para cuando vayan a evaluar estos casos, pues qué cosas hacer antes, durante la evaluación de los mismos. No tengo ningún conflicto. Estos son los objetivos, como les mencioné, vamos a ver muchos casos, vamos a describir algunos escollos que podemos encontrar en la evaluación de estos casos de pacientes con complicaciones. Y vamos en el proceso también a mencionar algunos aspectos técnicos importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar el estudio o durante la evaluación del estudio. Vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a comenzar con complicaciones hepáticas. Esto es un caso, vamos a ver casos que algunos son relativamente fáciles y comunes y vamos a ver otros casos que son un poquito más complejos, empezando pues con un caso de un paciente luego de un trasplante hepático. Vemos las suturas quirúrgicas, vemos imágenes pre y post contraste. Podemos ver una colección heterogénea, diferentes densidades que cuando miramos las imágenes post contraste no tiene realce significativo en esa área. Vemos las reconstrucciones coronales y sagitales, el hematoma básicamente detrás del hígado subdiafragmático en el lado derecho. Eso es una complicación relativamente común en pacientes post-trasplante hepático. Importante, varias cosas. Si se fijan, hay unas imágenes precontrastes, así que esa es la primera clave que les voy a enseñar. En pacientes de evaluación postquirúrgica, siempre es bueno tener una imagen precontraste y las fases postcontraste, idealmente, si se puede hacer dinámico, pues mejor todavía, pero esa es una de las primeras enseñanzas. Este paciente, de hecho, es el seguimiento del mismo casualmente para verlo en resonancia magnética, no porque haya que seguirlo necesariamente, no es algo que se hace rutinariamente. Si el paciente está estable, hemoglobinas normales y demás, no hay que hacer un control. Este paciente se hizo como seguimiento por su evaluación hepática luego del trasplante. Se siguen por un periodo. Podemos ver las imágenes de T1, vemos hiperintensidad, en las imágenes de T2 hipointensa y vean las imágenes post contraste con sustracción, que podemos ver que no tiene realce ninguno. Algo importante de este caso, cuando hacemos resonancia magnética contrastada en pacientes postquirúrgicos y en otros pacientes también, pero hablando del tema que estamos evaluando, las imágenes de sustracción son muy útiles. Esto es otro paciente con trasplante hepático. En este caso, vemos en el riñón derecho, vemos un área subcapsular hiperdensa. Ven las imágenes post contraste, las reconstrucciones. Esto es, también se puede ver en pacientes post trasplante. Muchas veces el donante es más grande, ¿verdad? Es una persona más grande que el recipiente y muchas veces pues ese órgano puede quedar un poco más grande de lo usual para el espacio que tiene y este tipo de complicación pues en algunos de esos casos pues se puede ver. El paciente, el mismo paciente en un seguimiento, se fijan la colección subcapsular, vean las imágenes en T1, hiperintenso en T1, y vean las imágenes de sustracción, como no tiene realce. Este es otro paciente, en este caso, después de un procedimiento de un drenaje biliar percutáneo. Esto no es una complicación necesariamente muy común, pero en algunos pacientes, particularmente pacientes que tienen ¿verdad? Un contorno del hígado que llegue más inferior, pudiera verse esto. En este caso vemos las imágenes precontraste, vemos una colección grande, heterogénea. En este caso está básicamente comprimiendo parte del riñón, ver las imágenes coronales,
la imagen sagital. Esto es el drenaje que fue luego de lo sucedido, fue poniendo ese drenaje. Y observen el seguimiento en 3 meses, que se siguió por otra razón, pero vean que la colección está más hipodensa, se va contrayendo poco a poco, es lo que usualmente esperamos en este tipo de complicación. Ahora vamos a ver otro tipo de complicación. En este caso es una colección con realce periferal, con múltiples burbujas de gas internas. Vean las imágenes coronales, la imagen sagital. Si se fijan en las tomografías, muchas veces les voy a mostrar los 3 planos. No necesariamente en todos los casos es, ¿verdad? Los necesitamos, pero es para enfatizar que estos pacientes, particularmente las que tienen, ¿verdad?, evaluación postquirúrgica y postprocedimiento, debemos ver todas las reconstrucciones siempre que podamos, porque nos puede dar otra perspectiva o notar cosas que no necesariamente vamos a ver en las imágenes axiales. En este paciente, un paciente post-trasplante hepático, se fijan en la imagen arterial, vean la arteria hepática común, vean que tiene un corte abrupto, hay una trombosis aguda. Esto es una complicación extremadamente importante que tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos los primeros que vamos a ver esto. El paciente no necesariamente va a mostrar síntomas y no necesariamente van a haber cambios en los laboratorios, dígase las enzimas hepáticas, y nosotros usualmente somos los primeros que descubrimos esto. Y esto, mientras más rápido se descubra, más rápido se pueden atender y más posibilidad hay de salvar el injerto, ¿verdad? El órgano, que es algo que es lo que se quiere a toda costa en estos pacientes. Así que ¿verdad?, algo importante de este caso es que siempre debemos estar pendientes a complicaciones vasculares, ¿verdad? Todos los pacientes postquirúrgicos, pero en estos pacientes hepatobiliares y de cirugías de páncreas particularmente importantes. En este caso es un infarto hepático en el lobo izquierdo, un paciente post-embolización. Usualmente son, como en este caso, bien demarcados. Usualmente, ¿verdad?, se describen en forma de cuña. No necesariamente la cuña se va a ver en todos los planos, pero obviamente pues el historial siempre es importante en este y en otros casos. En este paciente fue un paciente post-hepatectomía parcial del lado derecho. Este caso fue para un tumor, fue una cirugía oncológica. Vemos una colección, básicamente en la cama quirúrgica. Vean los 3 planos y se fijan, tiene un poco de realce periferal y tiene un poco unas burbujas de gas. Así que eso, ¿verdad?, esas 3 cosas juntas, pues características clásicas de un absceso. Usualmente en estos pacientes lo que sucede es que se forma un biloma, una colección de bilis que luego se infecta, que fue este caso. En este caso vemos una resonancia magnética en 3 cortes axiales, T2 sin saturación, con saturación, imágenes T1 y la coronal T2 sin saturación de grasa. Si se fijan, en el lado, este paciente tuvo trasplante, hay unas áreas hiperintensas en T2 que algunas son redondeadas, otras son lobuladas y en algunos momentos daría la apariencia como si fueran como medio ramilletes, particularmente si se fijan en la imagen coronal. Y si se fijan en T1, una de las áreas tiene un anillo hiperintenso. Esto es un caso bonito, no necesariamente común, pero es muy importante que no lo confundamos con otras cosas. Esto es necrosis biliar y usualmente esto es por complicaciones vasculares, ¿verdad?, obviamente por isquemia de diferentes
motivos, puede ser por trombosis, puede ser hasta por factores técnicos durante la cirugía, hipotensión, sangrado severo quirúrgico o luego, y es algo que debemos tomar en cuenta. Y si se fijan, está solamente demarcado en el lóbulo derecho. Eso es algo que es particularmente que tiene que levantar la suspicacia de que algo está pasando porque es en ese lado y no está en el resto del hígado. Así que básicamente pues está demarcando un territorio. En este caso, de nuevo, otra complicación vascular, imágenes precontraste, vemos en el área del hilo vascular periportal, vean en la imagen arterial básicamente algo, un saco redondeado hiperdenso que si se fijan sigue básicamente el comportamiento de la vascularidad en las diferentes fases. Así que si se fijan, miren la imagen coronal y sagital, la relación de la estructura con el vaso sanguíneo. Esto es una pseudoaneurisma de la arteria hepática en un paciente post-trasplante. Esto, de nuevo, esto es crítico encontrarlo porque esto obviamente pacientes sangran y se pueden no solo perder el injerto, sino morir desangrado en el proceso y muchas veces pues radiología intervencional puede resolver esto de una manera relativamente fácil. Otro paciente post-trasplante hepático, este fue un trasplante mucho más complicado. Si se fijan, el órgano tiene múltiples áreas hipodensas, que básicamente son pequeños hematomas, laceraciones con edema. Y si se fijan en las imágenes precontraste, vean, enfóquense en esta área, que es una de las áreas que los exhorto a siempre evaluar con detenimiento, porque si lo hacemos de manera rápida, no necesariamente vamos a notar los cambios. Se fijan, miren la aorta, y si se fijan, yo, ¿verdad? Le menciono a muchas veces los residentes que tienen que ver si sobra algo en los espacios anatómicos normales. Si se fijan, aquí hay un punto hiperdenso, un área hiperdensa que sobra. Así que tienes que mirarlo con suspicacia, ver cómo se comporta en todas las fases y mirar las imágenes coronales y sagitales y vemos que hay un área de un pseudoaneurisma de la arteria hepática común, en este caso mucho más pequeña y fácilmente ¿verdad? Pasarlo por alto no es poco común. En este paciente, el mismo que les mencioné anteriormente, este paciente tuvo otra complicación. En este caso, si se fijan la tomografía, vean el intestino, está un poco distendido y vean la pared como tiene gas, ¿verdad? Burbujas de gas en la parte dependiente y no dependiente. Si se fijan, miren la imagen coronal, miren la imagen sagital. Así que este paciente, como complicación adicional, también tuvo isquemia mesentérica, que es algo, ¿verdad? Que podemos ver en estos pacientes. Este mismo paciente, perdónenme, este es otro paciente se le hizo una hepatectomía izquierda y se le hizo una hepaticoyeyunostomía y luego del procedimiento comenzó con secreciones por la pared abdominal. Se fijan, tiene una colección que si miramos en una imagen más inferior, vemos como, ¿verdad? Se sugiere un tipo de tracto y si miramos a un poco más, vemos que ese tracto comunica con el área de la anastomosis. Este paciente desarrolló una fístula cutáneo hepático yoyonostomía, que si se fijan en la imagen sagital, muchas veces esa conexión es donde más fácil podemos notarla.
Este es otro paciente post-trasplante que tuvo una estrechez y por eso pues se le hizo una cirugía de Roux-en-Y. Vemos dilatación de un asa de intestino, en este caso yeyuno. Ven la apariencia de la pared del yeyuno clásica. Vean en coronal el segmento dilatado con engrosamiento de la pared, congestión. Y si seguimos el segmento, vemos un área estrecha que si la miramos en la imagen coronal, se ve más fácilmente que hay un punto de transición. Vean la imagen sagital. Este paciente desarrolló una estrechez de la anastomosis yeyuno yeyunal en un paciente después de estas dos cirugías. Vamos a hablar un poco ahora de complicaciones biliares. De nuevo, un caso bastante clásico para resaltar la apariencia. Vemos un paciente post-colecistectomía, vemos una colección en la cama quirúrgica, en la fosa de la vesícula, que cuando miramos la imagen coronal se extiende subcapsular por el hígado y vean la pared con realce en forma de anillo, la imagen sagital. Este es un paciente que usualmente, como les mencioné, pueden desarrollar hematomas o bilomas que luego pueden infectarse. Esto junto con, ¿verdad?, con la clínica del paciente, el contagio elevado de los glóbulos blancos, fiebre, dolor y demás, pues es la presentación clásica de un absceso. Este paciente se le hizo un seguimiento y pues, nos permite demostrarle por resonancia magnética, aunque no es, ¿verdad?, la herramienta de elección para evaluar ese paciente en particular, pero vemos aquí ya el paciente tenía un drenaje. Vean las imágenes T2, es una colección hiperintensa principalmente, pero con unas áreas con un poco de señal heterogénea, con restricción en la difusión y con realce periferal. Este paciente también post-colecistectomía, en este caso vemos lo que es una fuga biliar, vemos líquido homogéneo a través de toda la cavidad peritoneal. Ven la imagen coronal, básicamente extendiéndose por toda la cavidad, y en la imagen sagital, si se fijan, no hay áreas de grumos hiperdensos que como para sugerir coágulos. Usualmente, pues en el caso cuando es una fuga biliar, usualmente el líquido es así bien homogéneo, de señal intermedia. Y en este paciente también queremos demostrar que en la fosa de la cama quirúrgica donde estaba la vesícula, vemos unas áreas, unos focos hipodensos que pudieran sugerir, ¿verdad?, o confundirse con gas, pero esto es material hemostático. Se fijan, tiene unas áreas que son como más lineares y con unos ángulos agudos. Esto, ¿verdad?, en un paciente con el historial de cirugía reciente y demás, pues debemos estar pendientes siempre del material hemostático, que se puede confundir y no necesariamente, ¿verdad?, tenemos que hablar de absceso en este caso. Es algo que siempre, y es otra de las claves que debemos estar pendientes en los materiales de la cirugía, que se utilizan en cirugía, que pudieran confundirnos en la evaluación próxima. Este es un paciente con colecistectomía, una colecistectomía complicada. Vemos una colección al lado de las grapas quirúrgicas que no tiene mucho realce periferal. No vemos gas, en este caso pues esto es un biloma. Y ese paciente se le hizo una gamografía y se demostró, ¿verdad?, la fuga biliar. Y este paciente, luego de meses después, llega con un poco de elevación de la bilirrubina. Se le hace una con la angiopancreatografía por resonancia magnética, y si se fijan, ven las imágenes en T2 axial sin saturación de grasa, vean un área de dilatación de ducto, ven las imágenes T2 con saturación de grasa, lóbulo derecho,
Vean la imagen coronal y si se fijan, y en la imagen de 3 dimensiones, si se fijan, es un área segmental particular. No vemos en el lóbulo izquierdo, en la parte posterior del lóbulo derecho, no vemos dilatación. En estos pacientes tenemos que sospechar la posibilidad de que hubo isquemia, particularmente en pacientes post-colecistectomía. Una de las complicaciones quirúrgicas que podemos ver es una de las ramas del lóbulo derecho, ¿verdad? Desde el segmento, particularmente el segmento 5 y parte del 8, pueden estar cerca del ducto cístico. Así que esas arterias se pueden dañar durante la cirugía, ¿verdad? O interrumpir el suplido hacia esa área y se va a reflejar como básicamente una colangiopatía isquémica segmental. Esto es un paciente después de un drenaje biliar percutáneo con, en este caso, biloma y absceso. Vemos unas colecciones intrahepáticas con realce periferal. Y si se fijan en las imágenes, en la imagen coronal, se ve que también se está extendiendo subcapsular. Esto es básicamente un absceso intra y perihepático después de un drenaje percutáneo. En este paciente vemos varias cosas. El paciente después de colecistectomía, vemos líquido hiperdenso alrededor del hígado. Entonces, hematoma. Vemos una colección de líquido. En esta imagen coronal, vean el estómago a través del laser sac. Una acumulación de líquido más homogéneo como esto, si se fijan, no es igual a esta, que esta se ve un poco más heterogénea con realce periferal, entonces ya un absceso per se. Y en este paciente, en adición a eso, vean lo que se vio del pecho, embolias pulmonares bilaterales. Entonces es importante en todas las tomografías de abdomen, pero en estos pacientes postquirúrgicos también, siempre debemos estar pendientes a las embolias pulmonares, que no es poco común encontrarlas y de manera incidental en estos tiempos. En este paciente, después de un stent biliar, vean el rastreo preliminar antes de la tomografía, vemos ¿verdad? El tubo, que es ¿verdad? El stent que se le puso, y si se fijan, vean en el hígado una colección bien definida con áreas internas de gas, y más arriba en el lóbulo derecho vemos una colección, ¿verdad? Un área hipodensa pobremente definida, área heterogénea, que si se fijan en la imagen coronal tiene una apariencia como de una esponja, con una, internamente. Eso es bien característico de los abscesos hepáticos. Este paciente después del stent desarrolló abscesos hepáticos. Es una de las complicaciones que podemos ver. Hacer énfasis en este caso sobre, ¿verdad? El rastreo, esa imagen de rastreo preliminar antes de la tomografía, siempre debemos tener la costumbre de evaluarla porque nos puede ayudar en muchas ocasiones, y el paciente postquirúrgico puede ser particularmente útil. Vean este caso, se fijan, miren el rastreo en el centro, se fijan, vemos un stent, pero no está en el cuadrante superior derecho, se fijan, está en el cuadrante inferior derecho. Esto es un stent que migró, que ya lo podemos ver al solo evaluar el rastreo. Se fijan en la imagen coronal, vean la vesícula con engrosamiento, hiperrealce, edema, inflamación de la grasa, y si se fijan, vemos una colección adyacente a eso entre el hígado y la vesícula. Este es un paciente con colecistitis, con absceso pericolecístico, luego de migración de un stent que se le realizó con la angiopancreatografía retrógrada.
Algo que no es necesariamente común, pero que se puede ver, no siempre quirúrgicamente se puede sacar toda la vesícula, a veces sabiéndolo, a veces sin necesariamente percibirlo, pero podemos ver remanentes de vesículas que desarrollan colelitiasis y que incluso pueden tener inflamación y tener básicamente colecistitis recurrente dependiendo del tamaño del remanente y pueden presentar con coledocolitiasis como los mismos síntomas que tenían antes de haberse operado, así que tenemos que tenerlo pendiente. Esto no necesariamente es algo que a nuestros colegas cirujanos les gusta escuchar y no necesariamente lo van a tomar bien, pero lo podemos hacer con sutileza, pero obviamente llamar la atención de esa posibilidad. Aquí en un paciente post-trasplante, vean las imágenes tridimensionales primero, vean la dilatación y vemos, se fijan, un área de transición con un área de lumen bien disminuido, vean las imágenes T2 axiales y coronal. Este es un paciente tuvo un trasplante hepático con una anastomosis ducto a ducto, con una estrechez biliar. Esto no es algo inusual, no siempre tan claro como esto. Es importante siempre encontrar el área de la anastomosis y ¿verdad? Usualmente a veces ahí tenemos incluso hasta que medir proximal y distal para ver en varios puntos, para notar estos cambios cuando son sutiles. En este otro paciente, otra estrechez biliar, un poco más corta, en las imágenes tridimensionales y las imágenes, la imagen coronal T2. Esta es una estrechez un poco más de menos tiempo, que no dio tiempo a que dilatara tanto. En esos pacientes con estrechez biliar, luego de trasplante, también no siempre se intervienen quirúrgicamente. Si el paciente, si sus enzimas están bien, si su bilirrubina está bien, muchas veces se observa y entonces pueden pasar estas cosas. Se fijan, tiene múltiples defectos de llenado próximo a un área de estrechez y básicamente en los ductos dilatados, pues por el tiempo de inflamación crónica, estasis y demás, pues se pueden desarrollar piedras y coledocolitiasis y cuando es crónicamente, ¿verdad? Lleva mucho tiempo, si se fijan, miren en este caso en las imágenes T1, tiene señal áreas hiperintensas, áreas ISO y otras áreas hipointensas, vemos los múltiples defectos y ya muchas piedras pegadas una con otra. Esto es el síndrome de yeso biliar, esto como consecuencia de nuevo de esa estrechez. Otra complicación vascular, como les mencioné, algo muy importante, en este caso un paciente después de cirugía para un colangiocarcinoma extrahepático, que cuando es en el ducto distal básicamente se hace la misma cirugía que un tumor de cabeza de páncreas, se le hace un hiper. Se fija en la imagen coronal, vemos un área hiperdensa en la fase arterial, sacular. Se fijan en la imagen axial, vean esta arteria que pasa por aquí, que no tengo todas las imágenes, pero esa es una arteria hepática derecha reemplazada, que es algo, ¿verdad?, importante. Vean aquí la imagen axial y la imagen arterial axial y la imagen tardía, vean que se comporta igual que la vascularidad. Así que esto es una pseudoneurisma de una arteria hepática derecha reemplazada, que es algo, traigo este caso porque tenemos que estar bien pendientes en estos pacientes de hígado, ¿verdad?, hepatobiliares, antes de cirugía idealmente y post cirugía también, estar pendiente a las variantes anatómicas que pueden ocurrir en el hígado, que hay arterias accesorias, reemplazadas y demás, porque puede ser algo particularmente importante para la hora del manejo. ¿Qué se hace? ¿Qué intervención es la que se va a hacer? ¿Cómo se va a evaluar? Y para que se pueda planificar ya sea por el cirujano o por el radiólogo intervencional que interviene en estos
pacientes. Esto es un paciente con un hematoma perihepático por una colecistectomía. De nuevo, como les mencioné en casos anteriores, vean el líquido perihepático, en este caso hiperdenso, no es tan homogéneo como en el caso de la bilis, como les enseñé, y ven unas áreas que van a ser más densas que otras, donde están formándose los coágulos, ¿verdad? Y si es algo que estuviera sangrando agudamente, pues vamos a ver el blush. En este caso, también lo quise traer porque se fijan, tiene contraste positivo en el intestino. Esto es algo que, aunque ¿verdad? Se obtuvo así, es algo que debemos evitar en los pacientes postquirúrgicos, estos pacientes de intervenciones hepatobiliares y pancreáticas. Debemos evitar el contraste positivo oral si se va a utilizar. No necesariamente hay que utilizarlo. De hecho, la mayoría de las veces no es necesario. Debemos usarlo o neutral o negativo, pero debemos evitar el contraste positivo porque muchas veces eso nos puede evitar poder ver áreas de problemas vasculares o complicaciones vasculares. Este otro paciente, de nuevo, después de una colecistectomía complicada, vemos una colección perihepática con áreas focales hiperdensas. Esto es un hematoma con coágulos. Y si se fijan, hay un área redondeada sacular en el área del hilo vascular. Se fijan aquí, en el área sagital es donde mejor se ve la comunicación con la arteria hepática. Y en adición a eso, si se fijan, vemos en las imágenes arteriales, vemos unas áreas de extravasación de contraste activo. Este paciente está sangrando activamente, así que esto es una emergencia, hay que intervenirlo con urgencia para evitar, ¿verdad? Lo peor. Y ese mismo paciente, además del sangrado activo, el hematoma, la pseudoneurisma, si se fijan, particularmente en esta imagen, vean el pseudoneurisma aquí, y ven una estructura tubular que básicamente está pasando por donde va el ducto biliar. Si se fijan en esta imagen coronal, es donde mejor lo podemos ver. Estos son estructuras vasculares. Y si se fijan, miren esta estructura tubular que termina en el área de la ampulla. Esto es básicamente sangre en el ducto. O sea que este paciente desarrolló una fístula coledocoarterial. Es algo relativamente, ¿verdad?, poco común, pero muy importante poder diagnosticarlo para que la intervención que se vaya a realizar pues se tome en cuenta, porque puede ser incluso letal para el paciente. Si se interviene sin saber que esto está pasando y puedes estar pensando que resuelves su problema y no necesariamente vas a resolverlo completamente. Y finalmente, unos casos sobre en cirugía, algunas cirugías pancreáticas, algo relativamente común que podemos ver y que debemos estar pendientes, trombosis venosa. No siempre vamos a ver complicaciones arteriales. Vemos en este caso, vemos el área de la esplénica y la confluencia con la mesentérica, con la vena mesentérica superior. Vemos trombosis y en estas imágenes coronales vean la circulación colateral, vean en la imagen axial las varices gástricas que vemos clásicamente en pacientes con trombosis de la vena esplénica. En este caso, un paciente que se le trasplantó riñón y páncreas, vean el riñón, vean el páncreas en esta área, vean el área de la anastomosis. La evaluación de trasplante de páncreas puede ser bien difícil y hay que estar bien pendiente porque básicamente colocan el páncreas entre asas de intestino en uno de los cuadrantes. Y pues el páncreas es un órgano difícil y puede tener muchas complicaciones. Debemos ver que siempre tenga el realce y la apariencia de la adoquinada del parénquima.
Pero en este caso, se fijan, aquí está el trasplante y vean la grasa alrededor con aumento en densidad y con inflamación peripancreática. Vemos incluso una pequeña colección cerca de la anastomosis. Y en este un paciente con una pancreatitis, que básicamente se va a ver igual que las pancreatitis en la localización usual del órgano y le pueden dar todas las complicaciones, colecciones, necrosis, hemorragia, igual que en el páncreas normal. Y de nuevo, siempre mirar todas las fases, las vistas coronales y sagitales, las reconstrucciones. Aquí podemos ver en la sagital donde mejor vemos el órgano colocado con la inflamación alrededor y la colección. En este paciente también, otro paciente de trasplante de riñón páncreas, primero se le hace un estudio sin contraste porque el paciente desarrolló dolor abdominal no específico, tenía la función renal todavía un poquito, ¿verdad? No ha habido estabilizado luego del trasplante y querían evitar darle contraste. Y si se fijan, no se puede ver bien el trasplante de páncreas per se, pero se ven en las anastomosis y demás. Y si se fijan, hay un área focal hiperdensa que si la seguimos en la imagen coronal y en la imagen sagital es hasta lineal. Esto es bien sospechoso para un foco o de sangrado activo o de una pseudoaneurisma o alguna complicación vascular. El radiólogo que leyó este estudio lo llamó muy eficientemente. Y si se fijan, miren el área, la imagen coronal, vean el órgano y vean esta área sacular de un área en la imagen arterial. Vean la imagen sagital y coronal. Eso es una pseudoaneurisma de una de las arterias del trasplante hepático. De nuevo, esto es una emergencia. Muchas veces radiología intervencional debe intervenir primero porque aunque al final haya que remover el órgano, porque en este caso, además de eso, se fijan, hay un área de colección alrededor. Básicamente este paciente tuvo una fuga de la anastomosis entre el páncreas trasplantado y el intestino. Así que eso que se fuga es material y con enzimas pancreáticas, así que eso es bien erosivo. Así que este paciente tiene ya necrosis de toda esa área y aunque, ¿verdad? Hay que remover, como les mencioné, hay que remover el órgano, pero al estar embolizado, pues el sangrado es mucho menor versus entrar aquí y tratar de sacar el órgano, que básicamente se va a romper el pseudoaneurisma y ¿verdad? Ser una cirugía mucho más difícil y el paciente incluso fallecer. Y les menciono porque en este caso pasó eso, radiología intervencional no intervino, ¿verdad? No fue consultado y durante la cirugía el paciente recibió 10 pintas de sangre y está vivo, pero fácilmente pues pudo ser mucho más trágico el desenlace, no solo perder el injerto, sino perder su vida. Y en resumen, ¿verdad? Les voy a mencionar algunos puntos clave que enfatizamos durante la charla en imágenes en pacientes postquirúrgicos de intervenciones hepatobiliares y pancreáticas. Se deben utilizar siempre imágenes pre y post contraste, como le mencioné. Siempre que se puede, el estudio debe ser multifásico, idealmente 3 fases. Obviamente, donde esto sea viable, ¿no? Sabemos que en la práctica esto no necesariamente es así, pero se deben y podemos protocolar estudios, pues obviamente los pacientes que sabemos que tienen intervención quirúrgica y demás, y podemos protocolarlo de la manera correcta, pues eso es lo ideal. Debemos evitar el contraste oral positivo, mejor no utilizarlo, y es lo que más comúnmente cada vez adquiere más auge. Si se va a usar, pues debe ser neutral o negativo. Siempre debemos evaluar las reconstrucciones multiplanares en todos los pacientes.
Obviamente, cuando tengamos estudios previos, debemos revisar estudios previos y no necesariamente el último que tenga el paciente. Muchas veces tenemos que recurrir al primero o a estudios previos a todas las intervenciones para ser más asertivos, ¿verdad? Y tener más información y poder construir el caso completo y a la hora de nuestra impresión, pues ser más precisos. Siempre estar pendiente a la imagen de rastreo preliminar de la tomografía, como les mencioné, podemos encontrar cosas que nos pueden ayudar mucho. Muchas veces la tomografía y la resonancia son complementarias, como en los casos de problemas biliares. Siempre que se puede hacer imágenes de sustracción y las imágenes post contraste de resonancia. Siempre tener cuidado y tener en mente que el material postquirúrgico o postprocedimiento puede simular patología, como el caso que les mencioné. Importante las complicaciones vasculares, como les mencioné, muchas veces somos los primeros que levantamos bandera sobre ellas, y obviamente algo que suena ya hasta clichoso, ¿verdad? La historia clínica es crucial y es algo como obvio, pero como me imagino que debe ser en su práctica, para nosotros es cada vez más difícil obtener información clínica precisa y abundante. Muchas veces tenemos que llamar y discutir el caso con el médico, y en estos pacientes postquirúrgicos, pues eso es incluso hasta más importante que en otros casos. Así que pues esa historia no siempre la tenemos, pero debemos tomarnos unos minutos para obtenerla siempre que podamos.